Hola a todos. Hoy los invito a ver un verdadero pan de avena, sin azúcares, ni aceites, ni huevo, lleno de fruta y sobre todo sin horno, como todas mis recetas. Suscríbanse para verlas, son fáciles, caseras y saludables. Además de que todas son gratis. Si quieren hacer un pan tan esponjosito como este, pues no se vayan, porque comenzamos. Usaremos higos. Yo tengo árbol de higos y tengo muchos. No voy a usar los más frescos porque tienen menos azúcar. Ustedes decidan cuáles usar. En cambio, estos que se comienzan a secar son exquisitos. Son como miel. Moleré 4, son como 100 gramos. Ya están lavados y les quitaré este rabito. Pueden usar la licuadora o una batidora de mano. El chiste es que les quede como puré. Así como tipo mermelada. Ay, se me ocurrió hacer una mermelada. Usaremos harina de avena. Si quieren aprender a hacerla, en el primer comentario les dejo ese video. Yo la hago de un modo muy especial. Agregaré 2 cucharadas de fécula de maíz que pueden sustituir por un huevo grande, pero más adelante les digo dónde agregarlo. Y mezclamos un poquito. Este ingrediente es opcional, no afecta en nada, pero realza el sabor del pan. Es solo una pizca de sal y de nuevo a mezclar. Y reservamos. En otro recipiente pondremos yogur griego de preferencia porque es más espeso. Y vamos a mezclar por 1 o 2 minutos. El yogur debe de estar a temperatura ambiente, es muy importante. Lo que lograremos es suavizarlo. Luego agregaremos agua calientita, pero si ustedes van a agregar un huevo grande, omitan el agua. Recuerden, el huevo debe de ser talla grande y también debe de estar a temperatura ambiente. Y vamos a integrar por completo. Ahora nuestro ingrediente estrella, levadura de panadero. Ojo, no es levadura tipo royal. Esta es levadura natural. Pueden usarla así seca o también en cubo. Un poquito de menos de una cucharada. Y vamos a comenzar a deshacer todos los grumos. En lo que haremos esto, la levadura comenzará a activarse. Miren cómo se va poniendo espumosa. Esto quiere decir que la levadura está viva. Ahora le agregaremos el puré de higo. Y vamos a integrar por completo. Luego vamos a agregar las harinas, pero las vamos a pasar por un tamiz o un colador, no muy cerrado. Debemos deshacer todos estos grumos. Y la fibra de la avena que no pase por el tamiz, no la desechen, agréguenla e iremos mezclando para que la avena se vaya humedeciendo. Así lo haremos con toda la harina. Aquí es cuando deberemos ajustar, si es que fuera necesario, porque todo depende del tipo de yogur o de si usan huevo o no. A mi parecer le falta un poquito de líquido, así que agregaré solo una cucharada de agua tibia, porque no me quiero pasar. Y de nuevo a mezclar muy bien. Debe de quedar como una masa muy chiclosa pero muy pesada. Chiclosa, pesada y seca, no debe de quedar aguada, así está perfecta. Miren la textura. Engrasaremos un molde muy bien por todos lados, fondo y paredes. Acomodamos la masa que por cierto pesa muchísimo. El recipiente está pesado y con la masa más. Déjenme peleo con la masa y regreso. Por fin gané. Ahora con la espátula húmeda alisamos un poco y acomodamos rellenando todos los huecos. Y como decoración pondré mitades de higo, pero esto es opcional.
Ahora lo vamos a tapar con un plástico o con un paño y lo dejaremos reposar en un lugar tibio por 30 minutos. Va a crecer gracias a la fermentación. Miren cómo se puso, ya se ve pachoncito. Así es como debe de quedar. Esto es opcional, es mera decoración. Lo humedezco un poco para poder pegar láminas de almendras. Se me ocurrió a última hora. Ustedes pueden ponerle lo que gusten. Díganme con qué lo decorarían, cuál sería su toque personal. Ahora sí, a cocinar. Cocinaremos a vapor, no tienen idea de la textura que obtendremos. Si no tienen vaporera, pueden hacer una casera. Tapamos y cocinaremos a fuego alto por 35 minutos. Pueden hornear a 180 grados centígrados por 25 a 30 minutos aproximadamente, o cuando dore un poquito de la parte de arriba. Después de 35 minutos les muestro rapidito. Taparé de nuevo para que no se ponche, pero dejaré la tapa mal puesta para que escape el vapor y se tibie por unos 5 minutos. Listo mi pan. Aún está bien caliente, pero debo desmoldar para que no se sude de la parte de abajo. Esto huele a tradición. Delicioso. Y está bien esponjosito. Hay que despegar un poco de las orillas para que no se nos vaya a romper. Damos unos meneitos. Y ahora sí, a hacer malabares. Bien rapidito, rápido porque se me puede deformar, porque está aún bien calientito. Ahora sí lo dejaré sobre esta rejilla hasta que enfríe por completo. Quiero que vean qué cosa más hermosa. Es la magia de la levadura. Vean esta miga porosita. Ya está frío y ahora sí puedo demostrarles lo esponjoso que es. Vamos a cortar unas buenas rebanadas. ¡Tarán! Vean esto. Vean esta miga. Rinde mucho, tiene fibra. Y con una rebanada es más que suficiente para saciar el hambre por varias horas. Recuerden que es mejor consumir por las mañanas cuando son panes de avena. Vean esta miga suavecita, súper esponjosa y no está apelmazado. Bien esponjosito y huele muy bien. Recuerden que todos los ingredientes están en la caja de descripción. Esta es la rebanada de la sacrificación. Me voy a comer este trozo de higo. Con su permiso, voy a probar. Me encanta el olor y el sabor de la levadura. Espero la receta les haya gustado y les agradezco que me hayan regalado unos minutos de su tiempo. Prepárenlo y me cuentan si les gustó. No olviden activar la campanita para que les lleguen todas mis recetas gratis. Les mando besitos, Dios los cuide y bye bye. Espera, no te vayas, te recomiendo ver mis videos completos de principio a fin y revisar siempre el primer comentario porque les dejo información importante. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Aquí te dejo 2 videos que seguro te van a gustar. Bye bye.